Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Les habla Jorge Andrés Restrepo Alzate y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial. Hace poco tuve la oportunidad de estar en una sala de urgencias y en esta sala de urgencias, acompañando a mi esposa, pude palpar muchos cuadros clínicos con los que las personas llegaban. Y cómo incluso de esta clínica iban sacando del triaje, devolviendo para sus casas a muchas personas. Y estas personas incluso en las clínicas hacían gran alboroto porque sentían que si no los atendían se iban a morir. Preguntaba que por qué los devolvían y decían en el triaje que era que sus signos vitales estaban estables. Pero teniendo los signos vitales estables, estas personas sentían asfixia, estas personas sentían como sus manos, sus pies se encalambraban, como si se estuviesen entumeciendo. Estas personas sufrían contracciones musculares, dolores muy fuertes en su cuerpo, dolores de cabeza demasiado fuertes. Estas personas sentían que su corazón se les quería salir, pero los signos vitales aparecían estables. Así que pidiéndole al Señor y orándole al Señor mucho discernimiento sobre este tema, me encontré con una entrevista muy especial. En el canal de Univisión entrevistaron a un médico que se llama Joseph Barón. Este médico se hizo muy famoso durante la pandemia en el 2020 debido a que él hacía publicaciones, él mostraba lo que estaba ocurriendo en las clínicas de Estados Unidos, él mostraba su día a día y cómo trabajaba para tratar de salvar a muchas personas, incluso él hace una presentación y en vivo se coloca el piquete. Entonces quiero hacer una aclaración: cuando hable de piquete me estaré refiriendo a esto, y cuando hable de bicho me estaré refiriendo a esto. Y toca utilizar estos términos para que el algoritmo de YouTube no censure el video. Y este médico le hace una entrevista aproximadamente de 45 minutos hace poco en Univisión, y uno dice, bueno, es un médico que apoya el piquete, es un médico que en su momento conoció de fondo todo lo que estaba pasando con las personas que llegaban contagiadas, pero al escuchar la entrevista de este médico queda uno sorprendido del cambio tan radical en sus pensamientos y el cambio en su forma de tratar a los pacientes en pos de todo lo que se ha investigado del bicho y de los piquetes. De hecho, este médico incluso es el que saca el título para este video y dice: la humanidad está pasando por una pandemia de la cual muchos no quieren hablar, una pandemia de la cual muchos expertos del mundo están silenciando y que muy pocos estamos generando advertencias. Este médico dice que la humanidad después del 2020 ya no es la misma y que ahora ya no trabaja en salas de urgencias, sino que ya trabaja en consultorio y que trabaja en un hospital muy importante. Y este médico se sorprendió cuando comenzaron a llegarle pacientes con patologías muy atípicas, con cuadros no propios para la edad, pacientes muy angustiados porque se sienten muy enfermos y que no saben qué hacer. En esa entrevista le preguntan al doctor Joseph que cuáles son los síntomas con los que las personas llegan a su consultorio. Y él dice lo siguiente: me están llegando personas de 30 a 35 años con mal de Parkinson. Llega gente que manifiesta que se le duermen los brazos, las piernas y otras partes del cuerpo. Muchas personas están sufriendo accidentes cerebrovasculares y especialmente en una edad muy joven, que es lo que sorprende.
El número de personas con infartos cerebrales y embolias se está registrando como nunca antes se había visto. Y está esta tendencia en la gente joven. Muchos llegan a mi consultorio con falta de aire, con sensación de que no pueden respirar. Hay muchos jóvenes que están padeciendo infartos, arritmias, engrosamientos del corazón, y esto los lleva a tener unas miocarditis muy agudas. Llegan con problemas del riñón, problemas de músculos, llegan con problemas de nieblas mentales, porque también las personas en este presente están sufriendo este tipo de problemas mentales. Hay mucha angustia, mucha desesperación. Dice el médico, e incluso cuando llegan a mi consultorio, dicen que antes de llegar a mi consultorio agotaron todos los recursos, absolutamente todos los recursos. Y es allí donde yo quiero hacer un paréntesis. Es allí donde el enemigo de Dios le saca provecho a esto. Pero yo quiero llegar a un punto más concreto. En esta entrevista le preguntan al médico qué está generando todo este comportamiento en la salud de las personas, qué está generando que tengamos a tantas personas enfermas en el mundo, qué está generando que las consultas a los médicos haya crecido tanto, que la consulta a los psiquiatras, psicólogos esté en un aumento al punto donde incluso ya toca esperar más de un mes para ser atendidos. Y este médico da dos razones y dice, la primera es que el bicho en algunas personas generó secuelas. Y segundo, es que los piquetes, esos mismos que yo patrocinaba y hablaba públicamente, son los que están generando ahora un gran problema en la humanidad. Son los que están generando que muchas personas estén enfermas. Y es un tema del cual no quieren hablar. Y es un tema de salud pública que se está extendiendo por todo el mundo y que está generando que nuevamente las salas de urgencias estén colapsadas, las consultas a los médicos estén a full, que las consultas a los psicólogos, psiquiatras, que las clínicas mentales estén a tope y que ya muchos medicamentos comiencen a escasearse porque ya aumentó la población enferma en el mundo. Por esto hablo de que es una pandemia silenciosa de la que no se quiere hablar. Y quiero contarte esto porque incluso este médico reflexiona y le preguntan, bueno, ahora que sabes todo esto, ¿recomiendas que los pacientes que lleguen enfermos con gripes e incluso pacientes que te lleguen positivos con el bicho se apliquen este piquete? Y él dice, no, ya no recomiendo a nadie, absolutamente a nadie, el piquete. Y voy a dejarte aquí el audio, la parte del video, para que lo escuchemos. Joseph, tal vez una de las preguntas más importantes es la que nos hacen. ¿Tú recomendarías hoy en día aplicarse la vacuna? Es una gran pregunta y lo primero que tengo que ser bien clarito en esto. Primero que nada, yo fui uno de los primeros que se vacunó. De hecho, me vacuné en televisión nacional para que la gente lo viera y yo, desafortunadamente, a mucha gente le dije que se vacunara. Yo, hoy por hoy, no recomiendo los refuerzos de la vacuna. Y con esta información que da este médico, viene algo muy importante de lo que yo quiero hablarte. Y es que todo esto hace parte de esa estrategia inicial de la pandemia. Recordemos que en muchos videos, muchos exorcistas, videntes, incluso en mi canal hice varios videos de cómo los demonios durante la pandemia nos atacaban. De hecho, un síntoma de que esta pandemia era más espiritual que cualquier otra cosa era, por ejemplo, que nos apartó de los templos, nos apartó de la presencia de Jesús Eucaristía,
nos apartó por largos meses de irnos a confesar, nos apartó por largos meses de ir a misa, de ir a comulgar, de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Nos apartó incluso de los sacramentos. Niños que no pudieron hacer en el 2020-2021 su primera comunión, jóvenes que no se pudieron confirmar, parejas que tenían planeado casarse ya no pudieron casarse. Y hoy en día muchos de esos niños se quedaron sin primera comunión, muchos jóvenes sin la confirmación y muchas parejas que tenían ya fecha para esos tiempos de pandemia, hoy en día siguen en unión libre. Y no solamente es esto, sino que al estar alejados de todo este contexto de sacramentos, de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Jesús, de no poderme congregar en mi comunidad, de ir a grupos de oración, pues ahí aprovechó el demonio y a muchos, por medio de espíritus, demonios, sembraron en muchas personas el pánico, la ansiedad, el miedo, y esto hacía que el sistema inmune se volviera débil y cuando llegaba el bicho, pues este volvía con gran fuerza y este entraba y hacía todos los daños dejando personas muy enfermas. Recordemos que el piquete es algo que nosotros catalogamos como algo diabólico porque todos, absolutamente todos, en alguna de las etapas de sus desarrollos, de su elaboración, utilizaron bebés sacados vivos del vientre de las madres para luego ser destrozados y hacer sus análisis. Le preguntan a este médico por qué cambió de opinión con respecto al piquete y él dice, es que me sorprende que todos los piquetes que se han creado en el mundo como el tétano, como la varicela, todos aquellos piquetes que se han creado para diferentes enfermedades, hay una página principal donde allí uno puede ver como médico las demandas, los reclamos por efectos secundarios. Y estas vacunas que han existido desde hace muchos años tienen entre 100.000 y 200.000 a nivel mundial de quejas y reclamos por efectos secundarios. Pero cuando vi a finales del año 2023, vi cómo estaba este tema en esta página universal con los reclamos, demandas por efectos secundarios, por laboratorios de los piquetes para este bicho, vi que todos tenían entre 4 millones y 5 millones de quejas, de demandas por efectos secundarios. Aparte de eso, vi también cómo estos laboratorios se unen y hacen una cláusula que después de 75 años ellos darán toda la información de efectos, de los análisis, de todo lo que es el conjunto de investigación de estos piquetes. Entonces, este médico en la actualidad ya no recomienda el piquete. ¿Y por qué hago esta advertencia? Porque cuando le preguntan al médico, él dice que las personas llegan y que un 50% de las personas que le llegan al consultorio le dicen que han intentado de todo por curarse, que han ido a todas partes. Y es allí donde el demonio a estas personas las está llevando a una desesperación tan fuerte porque sienten que se están asfixiando. Van al médico, revisan saturación y dicen que está bien. Otras personas incluso empiezan a sentir algo en su corazón, todo se ve muy normal. Cuando menos piensa, la persona está hospitalizada por un infarto, la persona está entubada. Entonces, al ver esto, muchas personas lo que están haciendo es que corren al brujo, al hechicero, al mago, al adivino y están buscando prácticas ocultas, en prácticas masónicas de la nueva era, en prácticas que no son de la Iglesia Católica, buscando cómo sanar en su cuerpo, cómo sanar en este problema que están padeciendo de salud, personas que están haciéndose en riegos. Mire, hace poco me contó alguien y me dijo, mira Jorge, es que voy para tal lugar y en ese lugar, ¿cómo le parece que es que hay un señor?
Porque es que, vea, yo hace rato vengo enfermo y gripa y no me curo con nada. Y la hermana de un amigo venía también igual y con dolores de cabeza, iba al médico y no le encontraban nada. Y esa pobre mujer a punto de morirse de sus dolores de cabeza. Y uno va de ese señor y ese señor lo atiende a uno por una ventanita, se sienta de espalda, no se le puede ver la cara. Uno paga X plata y ese señor te manda cosas. Hermano, esa mujer está súper aliviada. Y yo voy a ir allá, hermano, a ver qué me manda, porque es que yo llevo ya 2 años que no paro de tener tos, flema, y vivo con ese dolor, como ese dolor que generan las fiebres internas, y ya no soporto más. Así que voy a ir donde este señor. Así hay muchas personas acudiendo. Y por eso no sé si ustedes han visto en diferentes canales cómo han salido comunicados donde los exorcistas están advirtiendo del crecimiento de las consultas de las personas, a los brujos, hechiceros, al señor, la señora que trabaja con los ángeles. Así que realmente sí hay algo peor, sí está aconteciendo algo peor que la pandemia, porque es que esto está generando incluso muertes en muchas personas. Y este médico dice, mire, yo pude detectar que las personas que tienen mucha fe son las personas que menos padecimientos tienen. Y miren, yo les comento esto, porque muchas personas que quizás tienen el piquete, que se colocaron 2, 3, 4 piquetes, podrán estar preocupadas porque quizás en algún momento dirán, entonces me va a dar algo a mí. No, mira, yo conocí a una persona y esta persona me criticó mucho por lo del piquete. Esta persona a este señor le dio un infarto cerebral y quedó con medio cuerpo paralizado. Este señor lo tenían que bañar, le tenían que dar la comida, y esta persona comenzó a buscar de Dios, a decirle al Señor que se arrepentía de haber buscado en la ciencia tal vez lo que él en fe le podía dar. Así que este señor comenzó a ver la Eucaristía por televisión, este señor comenzó a hacer el rosario, comenzó a tener una vida ya de oración, y empezó a pedirle que por favor a su casa, cuando fueran los martes, que repartían la Eucaristía a los enfermos, que les llevaran la Eucaristía a la casa, que el Padre fuera y lo confesara. Y a medida que empezó a tener una vida en fe, este hombre comenzó a recuperar toda la movilidad de su cuerpo. Y hoy en día está recuperado 100% de manera milagrosa. Así que si en algún momento te pusiste este piquete, este veneno, órale a Jesús, ve al Santísimo, ve a la Eucaristía, confiésate constantemente. Si allí quiso dejar un mal el demonio, Ave María Purísima, empieza a hacer que por tu cuerpo corra el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces recibe a Jesús Eucaristía, confiésate con frecuencia, reza el Santo Rosario, haz ayunos, haz obras de caridad. Dile a Jesús que tú le entregas tu vida y tu cuerpo. Dile también a Jesús y a nuestra Madre la Santísima Virgen María que te abriguen en su corazón. Dile a Jesús que sea Él allí guardándote en sus brazos, que sea la Santísima Virgen María siempre envolviéndote en su manto y guardándote dentro de tu santo corazón. Y empieza a clamar mucho la sangre de Cristo. Dile, Jesús, que por mi sangre corra tu sangre, Señor Jesús. Y realmente toco este video porque es algo de lo que tenemos que estar alertas. Porque lamentablemente muchas personas, en vez de sanar, están agravando. ¿Y cómo agravan esto? Uno, cuando tienen estos síntomas y siguen en pecado mortal y no quieren reconocer a Dios, estos síntomas se vuelven más agresivos. 2, cuando se agrava más esto en una persona, se agrava más cuando van y consultan a estas personas, a estos lugares, sabiendo que no es del agrado de Dios. Allí estas personas se agravan más. Y cuando se alejan de Dios,
esas personas llegan a un punto en que incluso pierden la vida a causa de esto. Y yo sé que ustedes son testigos y que muchos de ustedes han perdido a un familiar o han perdido a alguien cercano o les ha tocado ver la realidad de gente joven de un momento a otro que ya no están en este mundo, que han muerto de manera misteriosa, enfermaron y en cuestión de un mes ya no están en este mundo. Así que realmente en este presente tenemos que estar preparados, porque el ataque del demonio en este 2024 es en la salud. El ataque del maligno, el ataque de la agenda globalista en este 2024 está dirigido hacia la salud. Así que estemos preparados y estemos muy atentos, porque lo que se está viviendo en este presente es algo fuerte. Y sí, es una pandemia silenciosa de la que nadie quiere hablar. Que el Señor y la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga. Y a ti, mi amado Señor Jesús, te pido por todas las personas que están viendo este video, para que seas tú la medicina en sus cuerpos, Señor, para que seas tú derramando en ellos sanación, Señor Jesús, y liberación. Te pido, Señor Jesús, que todos aquellos que están viendo este video y que están pasando por una situación, Señor, debido al piquete o al contagio del bicho, y que ha generado síntomas, Señor Jesucristo, en su cuerpo, y que ha generado deterioro en su salud, tú, mi amado Señor Jesús, con tu sangre poderosa, tú les sanes, tú les liberes, y tú rompas, Señor, con toda enfermedad. Amén. Y que el Señor y la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga.